A Super TV 55 desde bien tempranito, desde el mismo inicio del Rosario, el Santo Rosario, para entonces dar paso a la Santa Misa que se realiza en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este lunes 12 de julio, inicio de semana. Una semana que pinta lluviosa, según las predicciones meteorológicas, aunque está lloviendo sectorizado. Por mi casa, desde bien tempranito está lloviendo. Aquí en el centro de la ciudad, donde está el canal, donde están instalados los estudios de este canal, no está cayendo absolutamente nada. Es decir, que está sectorizado la incidencia de la lluvia en Santiago de los 30 Caballeros. Pues como siempre, Edison Meléndez y un servidor, Fran Rodríguez, estaremos compartiendo con ustedes las principales noticias acaecidas durante el fin de semana y las últimas horas. Muchas noticias que se han generado en torno a lo de Haití, es un tema que se le ha dado seguimiento, y este fin de semana esta explosión social en Cuba, un país en el que escasea prácticamente todo, un bloqueo desde hace tanto tiempo por Estados Unidos y países aliados, y este fin de semana la gente desesperada, un aumento en la infección del COVID, prácticamente colapsado el sistema de salud, así lo han manifestado, y junto a eso la carencia de muchos productos de la canasta familiar. La gente ya no aguantaba más y salió a las calles ante la represión de un presidente que mandó a los militares y a aquellos que se consideran revolucionarios a enfrentar a los manifestantes que están en las calles buscando, pidiendo. Ya la comunidad internacional inclusive se ha expresado. Hemos visto muchos artistas que se han dirigido a Estados Unidos, a Cuba, para que cese ya esta dictadura, como le llaman, a el gobierno que ha ejercido desde Fidel Castro, su hermano, y ahora Díaz-Canel, que es el presidente cubano. Ellos llaman a los imperialistas a que cesen su campaña para seguir hostigando y para seguir arengando a toda esa masa que se ha lanzado a las calles. Son muchas las noticias que estaremos compartiendo con ustedes. El presidente de la República estuvo por estos predios del Cibao. Miren ustedes ahí las manifestaciones que se han estado llevando a cabo en algunas ciudades de Cuba. Y es un pueblo que no aguanta más. Muchas calamidades, no hay medicina, la alimentación ha escaseado. Es una situación bastante complicada y la crisis de esta pandemia ha agudizado la desesperación de estos cubanos que parece ser ya no aguantan más. Y usted verá mucha gente unida que ha estado del lado de la revolución, porque la crisis golpea y toca a todo el mundo por igual. Vamos a dar los buenos días a Edison Meléndez, que ya está aquí con nosotros en este lunes, inicio de semana. Gracias, Fran, gracias a toda nuestra teleaudiencia, tanto los locales como los nacionales y los internacionales. Siempre nosotros agradecidos de las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, palabras que nos alimentan el alma, el espíritu. Decía Fran, con relación a esto de Cuba, todo tiene un inicio y un fin. Ya estos tiempos donde las personas están comunicadas, donde hay tantas vías para la información, ya es insostenible este asunto de este manejo que se le ha estado dando a Cuba por casi 50 años o 50 y tantos años de la revolución, que indudablemente logró muchísimas cosas y ha logrado muchísimas cosas, pero que ya hay una generación diferente, interconectada, cansada de vivir en la precariedad
y creo que los mismos Castros habían empezado este proceso de apertura, porque entendían que ya era insostenible esto, y vimos con la muerte de Fidel Castro, después de su hermano, y vemos la primera vez que la revolución tiene a alguien que no es de la familia Castro, con el presidente actual, que ha hecho muchísimas aperturas, con muchísimas acciones para empezar a flexibilizar lo que es esto. Hay un elemento fundamental que es lo que está haciendo que esto haga agua, y que ya el pueblo cubano haya perdido el miedo de salir a protestar, y es el liderazgo, algo que es fundamental para poder sostener un gobierno. El señor Díaz-Canel, ni cerca de aquel liderazgo de Fidel Castro y de su hermano, que renunció recientemente a la presidencia, se siente ese vacío de guiar, y el tema de la crisis económica, la crisis sanitaria, empeora aún más lo que están viviendo el pueblo cubano, y por eso ha decidido en parte de algunas ciudades salir a decir ya no más. 50 años de restricciones, de todas las limitaciones, cuando vemos los países de Latinoamérica con sus virtudes y defectos, que muestran muchísimas cosas. En Cuba, un nivel de vida de verdad que es deplorable, y por demás el tema de las libertades, que es lo que más ha hecho detonar esto. Vamos a ver en qué termina. Tenemos situaciones nosotros que somos parte, o como se dijo en una vez, el pájaro de las dos alas de un pájaro. Problemas en Haití, problemas en Cuba, el tema del quiebre de Puerto Rico, y tantas situaciones que tenemos en este momento en nuestra región del Caribe. Y otra situación que se presenta en Nicaragua, donde Daniel Ortega, otro presidente que sigue las mismas líneas, pues ha estado en contra de aquellos que claman por una democracia justa, donde haya una participación por igual de todos aquellos que tienen aspiraciones y la misma población. En el día de ayer le cortaron la electricidad, el internet, para que no haya ninguna difusión de los cubanos, y que el mundo se entere de lo que está ocurriendo. Desde temprano hoy lanzaron a las calles los boinas negras, que son unos militares especializados para seguir enfrentando a una población que está decidida ya a que se acabe de una vez por todas esta tiranía que ha llevado a Cuba a una situación catastrófica, porque bien es cierto que todo este bloqueo, la parte económica ha sufrido mucho, y más ahora donde ellos protestan de que se están produciendo vacunas, y esas vacunas llegan más al exterior que a los mismos cubanos, y esta es una forma de ellos garantizar recursos para poder ellos comercializar otras cosas. Pero sí, este escuadrón está en las calles para reprimir todas estas protestas que se han estado realizando, sin internet, sin electricidad, llevar a un pueblo a una desesperación mucho mayor todavía ante estas limitaciones que los ciudadanos cubanos han tenido desde hace mucho tiempo, desde que Rusia dejó de ser el padre prácticamente de Cuba, que era quien le facilitaba recursos, habían acuerdos deportivos, culturales, era un soporte, un sostén para el pueblo cubano, pero todo esto se cayó. El bloqueo comenzó entonces a martillar esa situación que hoy ya aparentemente llegó a un límite, llegó a un tope, y desde las mismas medidas que tomara el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tú recordarás aquella frase famosa del Papa Juan Pablo II cuando fue a Cuba, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra el mundo. Sí, porque es en dos vías. Es en dos vías. Y la administración de Obama flexibilizó, inclusive permitió hasta vuelos comerciales hacia Cuba, y se veía cierto dinamismo y un respiro completamente diferente. Llegó Donald Trump y todo eso pues lo detuvo, lo bloqueó, y uno espera que ahora las cosas puedan cambiar, y además ya hay una clase artística, no solamente cubana, latinoamericana,
que está clamando porque hayan libertades en Cuba y haya un proceso democrático en un futuro no muy lejano. Así es, tienen los cubanos una dificultad con este tema porque si tuvieran ciertas facilidades, que se da, pero no en la proporción que se da hacia la República Dominicana, que es elementalmente lo que ha mantenido en pie la economía y hasta la alimentación de mucha gente, que son las remesas, que por ciertas limitaciones el gobierno ha restringido esto, que sería de gran ayuda, y es lo que cuando nosotros vemos los ingresos las divisas que entran, encontramos que las remesas es el sector principal que genera una cantidad de dólares que proyecta y que potencializa la economía. Nosotros tuvimos un repunte en los últimos días que todo el mundo se preguntaba qué pasa con el sector construcción, tanta demanda, y fue esto los aportes que hiciera los Estados Unidos a los trabajadores dominicanos y a todos, pero en específico a los nuestros que están en territorio norteamericano, y eso genera dinamismo económico. En Cuba, para este tema de la remesa, hay ciertas limitaciones, y esto que hubiese sido una válvula de escape para la situación que vive Cuba, porque ustedes se imaginan un pequeño país con una pequeña economía que le puedan ingresar como nos ingresan a nosotros 5.000, 6.000 millones de pesos, sería prácticamente la tabla de salvación. Pero el régimen va a tener que replantearse, ya este es el punto de partida de la crónica de una muerte anunciada, porque creo que tanto Raúl como Fidel ya estaban claros de que era insostenible esta revolución, y por eso el Raúl, que fue el último que ostentó el poder, lo cedió a Díaz-Canel, ya un hombre con otra visión, para que empezara el proceso de desmonte de esto que era la revolución, que hay que decir que jugó su rol, jugó su papel y sentó las bases. Ahora, para que Cuba se transforme en un país abierto al mundo, y creo que con las bases que sentaron en materia educativa, en materia deportiva, en materia social, Cuba seguirá siendo, con y sin revolución, referente del mundo, porque así lo han demostrado en todas las áreas, en la medicina, en el deporte, en el arte, en todos los aspectos está la impronta de esta revolución, pero ya vivimos en otros tiempos y mucha gente tiene que entender que hoy no es ayer, como decía una canción de Anthony Ring. Y te pones a buscar los signos y todos hablan de libertad, y yo creo que ya este sistema político que fue exitoso en Cuba ya se agotó. Vivimos en democracia y la gente quiere vivir en libertad, eso es lo que quiere, tener cierta independencia. Y en Cuba hay muchas limitaciones, nada de esto se puede conseguir bajo los regímenes que lo han gobernado desde 1959, que llegó la revolución, Fidel Castro y los demás. Los países van cambiando, y es lo que nosotros siempre decimos aquí y lamentamos. Nosotros no podemos pretender que un país viva de la misma manera, aun cuando su sociedad va cambiando. Ya cuando vemos ahí los reportes, es una generación, son los jóvenes que han salido a decir por qué tenemos nosotros que vivir este esquema totalmente cerrado que nos mantiene excluidos del mundo. Pero esperamos que los cubanos sepan llevar esto y que el proceso no sea más doloroso que lo que se está buscando, porque generar inestabilidad política a veces complica las cosas. El desmontar todo este sistema no es tan fácil, porque hay normas, hay leyes que hay que cambiar para todo esto, y lo importante es que el pueblo ha salido, pero quienes organizan esto deben tener y llevar esto con calma, porque lo que menos dentro de la situación complicada que Cuba tiene es generar inestabilidad política. En el día de ayer, para irnos a la publicidad, vi muchos artistas llamando a la solidaridad con Cuba, porque hay un desabastecimiento total. Imagínense ustedes lo que nosotros estamos viviendo con el aumento de los combustibles, con el aumento de los precios, que no es exclusivo de la República Dominicana, sino una situación en todo el mundo, lo que significa
para una isla que prácticamente tiene una economía, imagínense, la de nosotros es de 80.000 millones de dólares, la economía cubana si acaso llega a 3.000 millones, imagínense lo que estaría pasando esta economía sin ingreso, con el turismo cerrado, que es una de las fuentes particulares principales de esta economía, cerrada, y con los precios de los commodities y muchísimas cosas carísimas. ¿Qué estará pasando? Es una situación sumamente difícil que veremos en qué va a parar y si surgirá nuevamente la hermandad con la República Cubana para poder sortear esta situación. Y lástima que sus aliados no están muy lejos de ahí, como es el caso de Venezuela, un país con muchísimas cosas que pudieran suplirle, pero ahí la cosa es todavía peor. Damos paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, bueno, sabor sí, que empieza aquí en el aroma. Xiomara. Café Santo Domingo, lo Gracias, mejor Xiomara, de lo nuestro. Gracias a Xiomara. La situación es complicada para nuestra región. La geopolítica se ha ido complicando. Temas de democracia, Venezuela, tenemos el caso de Haití, de Cuba, que esperemos que esto no pase más de ahí, que si va a haber cualquier cambio sea por la vía democrática y podamos nosotros sortear esta situación. Que no haya un derramamiento de sangre en este país tan sufrido. En relación a Haití, ayer se dio a conocer la información de que el FBI destacaba en informaciones que se conocieron que hay una persona que dieron inclusive su nombre, residente en Miami, haitiano, quien encabezó este grupo armado que asaltó la residencia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y encabezó la misma reclutando a los colombianos y otros que participaron. Dice que él buscaba, con el asesinato de Jovenel Moïse, asumir la presidencia de Haití. Estas son informaciones que está ofreciendo el FBI en un comunicado emitido en el día de ayer. El nombre de Cristian Emmanuel Sanón, de 63 años, dice que planeaba asumir la presidencia y contratar a algunos de los hombres como su equipo de seguridad. Es un médico con antiguos vínculos con la Florida. Dice el FBI que su detención se produjo precisamente en momentos que detectives del Departamento de Seguridad Nacional de Haití, junto con el FBI, llegaron para discutir cómo podría ayudar a Estados Unidos tras el asesinato de Moïse la semana pasada. Es decir, que todavía siguen manejándose informaciones con relación a este asesinato. La esposa, que ya está en condiciones favorables de salud, también habló. Hay muchas informaciones y es esperar ya un informe oficial de lo acontecido con la muerte del expresidente Jovenel Moïse. Así es. Bueno, un intento fallido porque no era solamente matar al presidente, hay otros porque ahí hay todo una escalera por donde hay que pasar, porque yo no puedo decir voy a matar a alguien para yo asumir si yo no soy parte de la estructura gubernamental de Haití, que tiene un esquema diferente al de nosotros, que está el primer ministro y en caso de esto está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque en el esquema de ellos no tienen vicepresidente, como tenemos nosotros, que eran de las cosas que se iban a cambiar en la reforma que estaba presentando el malogrado presidente Moïse, de adaptar, de romper con ese modelo francés y establecer un modelo más latinoamericano con un vicepresidente, ministros y todo esto, que lo incluía la reforma que estaban haciendo de la Constitución. Pero qué pena que este país, que ha pasado tantos problemas en materia de institucionalidad y democracia, apareciera una gente que entendiera y que no entendiera, porque aunque asesinaran al presidente, no le correspondía a él, porque lo que debieron entonces, si esa era organizar un golpe de Estado y asaltar el poder, no asesinar a alguien, porque de hecho hay una situación con el primer ministro y otra persona que se han declarado presidentes porque están en el orden sucesoral, y es a uno de ellos que le corresponde de manera interina ocupar la presidencia hasta completar el mandato y surja alguien en las elecciones que estaban pautadas para septiembre.
Pero bueno, la situación es complicada. En medio de las crisis salen todas las cosas a relucir. Tenemos una crisis económica en el mundo y sanitaria, y esto ha detonado muchísimas cosas más. Pero bueno, vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos revisamos las portadas de los diarios en el día de hoy. Diario 55, su revista informativa. Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos. En breve iniciamos con Diario 55, parece que están actualizando la página, ya estaremos chequeando en unos minutitos. Vámonos con la información, muchachos. Entonces, Abinader pide mayor compromiso comunidad internacional con Haití. Es la portada del periódico La Información que se produce en Santiago. Fiscal promete combatir criminalidad en Santiago. El fiscal licenciado Osvaldo Bonilla. Banco Central afirma remesas crecen 51.5%. Salud Pública reporta 628 contagios y 3 muertos, eso fue ayer. Sepultan restos de José Sufrón en cementerio Fuente La Luz.
COE pone en alerta 8 provincias por vaguada, aguas arrastran niño. Vamos al listín diario, las noticias para hoy. Abinader reclama plan internacional para ayudar a Haití. Arrestan un supuesto autor intelectual del crimen de Jovenel Moïse en Haití. Comerciantes haitianos temen una hambruna en su territorio. En otra de las noticias, cúmulo de irregularidades en la nueva cárcel Las Parras. ¿Dónde es esta cárcel? Las Parras. Es un centro de corrección y rehabilitación que ejecutó la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez en su gestión. Aún no está funcionando. La Parra. ¿Dónde que está La Parra? ¿Dónde que está? Que estoy buscando por aquí, a ver si tiene algún dato. Ah, bueno. Lavarías de Guerra. Es un complejo. Entonces, Diario Libre. Vamos a Diario Libre, muchachos, inmediatamente. El titular principal es de Cuba. Felipe Vicini, a través de Creso, buscamos crear líderes y ejemplos para la República Dominicana. Se inician interrogatorios en Haití. Hoy es un turno de la defensa de Jean Alain Rodríguez y 4 imputados en Operación Medusa. Eso va para largo, se lo advertí, esto es una batalla. Dice Jenny Berenice que es falso, que están tratando de confundir con esto de que Jean Alain quería que se transmitiera están jugando la audiencia. Al gato y al ratón, y creo que están usando una estrategia equivocada, tratando de desacreditar el proceso. Gente que están desacreditada ante la sociedad. Deberían enfocarse en tratar de presentar pruebas y presentar documentos, y lo que se han dedicado es a desacreditar el proceso. Pese a cierre de vías, no dicen cuándo se inician trabajos Duarte con París. La ley de teletrabajo en República Dominicana, una necesidad más allá de la pandemia. Infestación por mosquitos crece por lluvias y descuidos por COVID-19. Yo decía el día pasado que había que comenzar una campaña de fumigación, porque si no agarra el COVID, no agarran los mosquitos, óigame. Fuego por arriba y fuego por abajo. Hasta fulano de tal suda, como dicen por ahí. Dicen, este es el ex administrador de la lotería, bajó del 35% al 3% el impuesto que debe pagar CONAFRA a la lotería. Pero así sí es bueno legislar para su favor, o a su bienestar, para sus intereses. Fallece a los 23 años, hijo de ejecutivo del Grupo Mejía Arcalá. En otra noticia, vamos a ver, destacan la recuperación del turismo dominicano. Hoy todas las informaciones se concentran en Cuba, muy pocas locales, nacionales en el día de hoy. Vámonos entonces al Nuevo Diario y veamos los días en cuarentena, que ya son 479. Abinader pide mayor implicación de la comunidad internacional en Haití. ¿Qué gana y qué pierde el PLD recurriendo decisión Tribunal Superior Administrativo que favorece a Fuerza del Pueblo y a su aliado PRD? Aquí estuvo Héctor Guzmán este fin de semana, reunido con los PRDistas. Bueno, todos andaban buscando cosas en el gobierno, cuando vieron que hay cuarto para repartir, todos se devolvieron. Ahora todos se han activado porque hay cuarto. El PRD va a manejar cuarto. Digo, que la Junta se ha adelantado, porque eso debió haberse congelado, esos fondos, hasta tanto hubiese una decisión de lo irrevocablemente juzgado, porque ya vimos que el PLD va a seguir hacia adelante con este tema, entonces se debió esperar antes de empezar a desembolsar eso. Continúa y hay este gente lunes que son amantes
del presupuesto nacional. Caramba, son 20 millones que da para mucho. Continúe. Como que no hay tanto control ahí, ¿verdad? No, ninguno. Continúa este lunes conocimiento medida caso Operación Medusa. La reapertura de los colegios no puede esperar, según UNICEF y UNESCO. Entonces, vamos a ver qué otra noticia. Escasa las noticias locales y nacionales, mire usted. Mire usted. Defensa de Jan Alain, al parecer expediente del ex procurador es un copy-paste de Operación 13. Consulado Dominicano en Miami dona insumos para envejecientes. Fuertes lluvias arrastran niño de 9 años a cañada en Los Peralejos. Constituyen la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos. Ahí está dividido Acroarte ya. Ahí está la Asociación de Cronistas de Arte y esta con ex miembros de la misma que forman una academia. Directivos del PRM se reúnen con autoridades de la región este en San Pedro de Macorís. Muere hombre en accidente de tránsito en la autopista del Nordeste. Ministerio Público continúa investigaciones del proyecto Nueva Victoria. Vamos a ver, tocamos ahora a Diario 55, a ver si lo tenemos ya. Nada todavía. Pues vámonos con las internacionales, los deportes y las económicas en este lunes 12 de julio con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos este recorrido en Roma y es que el Papa llama al cese de la violencia en Haití tras el asesinato del presidente Moïse. El dictador Daniel Ortega, de intentar un apagón informativo en Nicaragua, es acusado de intentar hacer un apagón informativo en Nicaragua. Estados Unidos envía una misión a Haití para hablar con los 3 aspirantes al gobierno y organizar elecciones limpias y transparentes. La ONU advierte de un desastre humanitario en Afganistán por falta de recursos. El presidente de Perú ratifica que su país se celebraron elecciones limpias y transparentes. Exsecretario de Estado de los Estados Unidos critica la debilidad de Biden ante Putin. Laschet cree que subir ahora los impuestos sería un veneno para terminar de matar la economía. Disyuntiva de Países Bajos, recoger a sus yihadistas o renunciar a juzgarlos. Cientos de manifestantes toman la calle en La Habana al grito de libertad, libertad, libertad. El 70% de los brasileños cree que hay corrupción en el gobierno de Bolsonaro. El dictador Nicolás Maduro pide a los militares afinar la inteligencia ante posibles amenazas. En otro sentido, Guaidó muestra su respaldo a las manifestaciones antigubernamentales que se hacen en Cuba. Dice, ya los países se cansaron de las dictaduras. Netanyahu deja la residencia oficial que ocupará Bennett interinamente y el Partido Conservador vuelve a ganar las elecciones en Bulgaria. Nos vamos a las deportivas. Polanco fleta 3 hits, incluido jonrón y remolca 5. Tifoy Castro de 4-3, Sánchez gana, Gary Sánchez la saca, Rodríguez salva. Entregan uniforme para la gira deportiva anual de la ACDS hacia Nueva York. Histórico piloto Tirso Arjona teme por su vida, denuncia, invaden y destruyen famosa pista. Cibao FC supera 1-2 Atléticos de San Francisco y amplía ventaja. Voleibol de República Dominicana avanza entre mejores 8 del mundo y vence a Bélgica en el sub-20. Como cada lunes echamos un vistazo a los precios de los combustibles, que ha sido tema porque había prometido el gobierno que los iba a congelar y parece que no se coordinó bien este asunto y el viernes tuvimos aumentos de combustibles, los cuales son los precios siguientes: gasolina premium 256,20,
gasolina regular 239,30, gasoil premium 206,40, gas propano 127,10, gas natural 28,97. El clúster del mango llega a CCN y CDS considera atinadas medidas para frenar los precios en República Dominicana. Con esta información cerramos este bloque informativo de noticias económicas, deportivas, internacionales, nacionales, regionales y locales. Nosotros vamos a ir a la publicidad y ya retornamos con más análisis, comentarios, ampliación de estas noticias. Así que no le cambie, que ya volvemos aquí a Diario 55. El día pasado comentábamos sobre un trabajo del New York Times favoreciendo una tercera dosis de vacuna. Este periódico norteamericano, no sé qué conexión, qué alianza, si tiene algunos vínculos con la farmacéutica Pfizer, pero tan pronto hablaba de la tercera dosis, ya la Pfizer estaba hablando de que se estaba preparando para vacunar a la población en unos estudios que ellos realizaron y que era necesaria para aumentar la efectividad de esta vacuna. Una tercera vacuna de la misma marca, de la misma empresa, contrario a todo lo que se ha pensado en República Dominicana, que es de una marca diferente. Y cuando aquí se habló por primera vez de esta tercera dosis,
los científicos hablaban de que no habían evidencias, que no habían análisis, que no habían investigaciones que señalaran que era necesaria. La Pfizer dice que para estar más preparado contra todas estas variantes que se han estado viendo en algunos países y que ya han sido exportadas, era necesario, pero en 6 o 12 meses colocarse una tercera. Tanto la FDA, que maneja los alimentos y las drogas, medicamentos, alimentos y todo este tipo de cosas, igual que la CDC, que es la que controla las enfermedades en Estados Unidos, no reconocen esta opinión ni esta sugerencia que hace la Pfizer, porque la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que han estado dándole seguimiento a esto, dicen que no es necesario en este momento, porque no hay un estudio que pueda avalar tal información, y algunos piensan, bueno, es un negocio más de esta farmacéutica que debió estar en estos momentos siendo la principal en suplir el mundo, por lo menos esta parte del mundo, con esta vacuna. Pero no fue así, fue la Sinovac, la de China y otras las que comenzaron a llegar primero. Y la mayoría de la población en la República Dominicana tiene la Sinovac, aunque ha estado llegando la Pfizer, pero como el cuentagota, poquito a poco, de 10 millones que fueron contratadas, que fueron compradas. Y ahí está el detalle, como diría Mario Moreno Cantinflas. Ahí vemos un titular del New York Times donde habla de las vacunas de Pfizer y Moderna, que podrían generar una inmunidad duradera, según científicos, pero científicos de esos laboratorios. Y entonces ahí está el debate, ahí está el análisis de que otros investigadores que nada tienen que ver con estas farmacéuticas, con estos grandes laboratorios, son de opinión de que hasta el momento no es necesaria, porque ellos no han encontrado la razón de ser para que se esté inoculando con una tercera vacuna. Aquí ya en la República Dominicana se inició este proceso, y esto decíamos nosotros y le preguntábamos al doctor Lora Perelló cuando estaba aquí, que si esto no iba a ahuyentar a muchos que no se habían colocado la primera todavía, y ya se estaba hablando de una tercera, de mucha gente que no se había decidido y quizá influenciado, motivado por la campaña o por otra persona, decidieron ponerse la primera, pero cuando iban al lugar y le hablaban de una tercera, entonces ahí ya comenzaban las dudas si se ponía esa primera. Lo que sí es que la jornada de vacunación ha continuado. Es importante que nos vacunemos, la primera, la segunda, y la tercera ya estaremos esperando donde haya más evidencia científica, es lo que muchos dicen. Ya hay gente, inclusive en este canal, que se ha colocado la tercera vacuna, una Pfizer, que es la que se está colocando como un sello de seguridad ante todas estas variantes y todas estas manifestaciones de COVID que se han estado viviendo en República Dominicana, con todo y que la vacunación ha continuado. Pero el 97% de los casos de hospitalización y de muertes son de personas que no se han vacunado. Y por ahí la importancia de que todos y todas, o todes. Ahora se dice todes. Todes. Ahora que todes es el lenguaje que se está aplicando. Inclusivo, sí, ese es un término neutro que... Yo que estoy en este momento haciendo una maestría de ¿cómo se llama? Actualización social. Y todas estas cosas a veces dice cuando uno a veces se va adaptando a este sonido, porque todes es supuestamente el lenguaje ahora más inclusivo, y hay muchísimas palabras que, como es internacional, a veces ya en México, Argentina, este lenguaje prácticamente está utilizándose en el diario vivir. Todes, ya no se dice todos, sino todes. Bueno, que vimos recientemente un video que se hizo viral en una entrevista a una joven dominicana que le hicieron en un canal, y estaba precisamente utilizando todos esos términos, y esto se convirtió
en viral, porque se estuvo reenviando y en todos los medios, redes sociales, estuvo esa muchacha como noticia principal. Así es. En cuanto a la vacunación, todos debemos asumir ya nuestra responsabilidad de manera individual. De manera individual, porque ya viene esa desescalada del toque de queda y llegará un momento que no tendremos nada de esto y pasaremos al esquema de que usted es el responsable y el garante de su salud. Yo insisto y vuelvo y creo que se ha hecho mucho, pero podemos hacer más. Podemos hacer más si aunamos el esfuerzo, porque yo que visito constantemente a La Vega por un asunto de trabajo, lo que he visto en cuanto a las autoridades, el empresariado y la sociedad en La Vega es una cosa majestuosa. Tener un alcalde que no le tiene miedo a juntarse con la gente, unido con la gobernación de La Vega, están haciendo cosas y que para el fin de mes se tiene proyectado tener esta provincia totalmente inoculada. Pero hay que aunar esfuerzos. Yo creo que provincias como Santiago, que están tan organizadas con la iglesia, el empresariado, deberían tomar como ejemplo El fin de semana pasado se pudieron inocular casi 7,000 personas haciendo estos esfuerzos al unísono con las empresas, con la iglesia, las empresas descentralizadas del Estado y todo el mundo participando. ¿Qué es lo que necesitamos? Agilizar para ver dentro de lo posible cómo volvemos a nuestra normalidad. Será difícil volver al estadio que estábamos anteriormente, pero tenemos que reinventarnos y para eso necesitamos que el país vuelva y se reorganice. Y es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Hace como 3 semanas, por Santiago estuvo el director de EGI, reunido con, no sé, de verdad no sé con quién se reunió. Sí vi en los periódicos que hizo una reunión en el Gran Almirante, con una reunión con relación a una presa. Y es el problema que a veces cometen los funcionarios públicos, de entender que tienen que darle respuesta a la opinión pública y no a los grupos de intereses, que son donde se van a hacer las cosas. Decía un maestro que tuve, que él siempre decía, el hacedor, el decisor de políticas públicas que no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de las otras personas, no tiene capacidad de hacer políticas públicas. Es decir, yo no puedo venir a Santiago para salir en un periódico cuando yo voy a hacer una obra en Jánico o en las montañas, donde sea, sin reunirme con las personas que viven ahí. En el fin de semana, los grupos ecológicos estuvieron marchando en contra de la construcción de unas presas y unos diques que se van a construir en esta demarcación. Y estas son las cosas que generan el que los funcionarios se sientan tan cerca de Dios y no cerca de los hombres. Porque en vez de venir a hacer una rueda de prensa o un desayuno a Santiago, se debió ir a las comunidades. Yo soy un amante de las presas. Yo creo en eso, en el almacenamiento de agua, pero yo no conozco el proyecto y al parecer la gente de Jánico tampoco lo conocen, ni la gente de Bao. Porque hay que salir a explicarle. Señores, Cuba tiene alrededor de 500 presas y aquí no llegamos a 100. Y yo creo en eso como proceso de generación, pero no conozco el proyecto. Ni lo puedo atacar, ni lo puedo defender. Ahora sí, lo que yo veo es que tenemos que aprender a juntarnos con la gente, con las comunidades y explicar, no a mí, yo vivo en Santiago, es a la gente de Jánico, es a la gente de la sierra, explicarles los posibles beneficios.
que puede generar una hidroeléctrica. Pues en Sabana Iglesia hay una. Y yo no creo que eso sea pero ni defiendo ni ataco porque no conozco el proyecto, porque de manera indecente, como lo hacen siempre la gente del gobierno, de manera indecente, no invitan a uno, de manera indecente y mezquina. Entonces yo no puedo ni defender ni atacar. Ahora, la recomendación sí es que el director de GEI o quien esté a cargo de eso debe juntarse con los grupos ecológicos para que puedan esto lo puedan socializar y decir, yo creo que esto no puede ser aquí porque esto impacta aquí, entonces esto lo movemos de aquí para allá, pero hay que escuchar y generar esa doble vía de comunicación para evitar este tipo de cosas. No es haciendo notas de prensa ni juntándose con amigos a comer quesos y vinos, es con la gente que hay que explicarle. Por ejemplo, aquí tenemos grupos ecológicos que si usted logra explicarle, lo primero que usted tiene que convencer, y en el buen sentido de la palabra, venderle el proyecto, los beneficios del proyecto, porque todo absolutamente hay que consultarlo con la gente. Por eso estamos hablando de gobiernos abiertos. Hay países donde se habla de este elemento como gobierno abierto. ¿Y por qué tengo yo que sentarme con Edison y con Fran? Y entonces me da vergüenza o me da miedo irme a sentar con los campesinos en Jánico o con los ecologistas de esa zona. Es con ellos que hay que sentarse a validar, para escuchar la perspectiva que ellos tienen, por qué ahí no, o por qué ellos entienden que hay que hacerlo allá o esto no se debe hacer aquí. Pero hay que escuchar la gente. Los políticos tenemos la mala costumbre que cuando estamos en campaña nos encanta besar y abrazar a la gente y después nos dan asco a la gente, no nos podemos montar con la gente, no nos bajamos del trono, porque es con los dioses allá que nosotros queremos convivir, no con la gente. Esperamos que este error cometido por el director de EGI lo pueda enmendar, y con estos grupos que con esta marcha del fin de semana demostraron que están sumamente organizados y que él no tiene que hacer un desayuno lleno de lujo como el que hizo, invitando a personas puntuales, sino que vaya y se tome un café en el parque con la gente de Jánico y le explique este proyecto que se pretende construir, que yo creo que puede ser de beneficio para la comunidad, pero no lo conozco, no lo puedo atacar, no lo puedo defender porque no lo conozco. Sí quiero y creo que hay que juntarse con la gente para poder analizar. Nos vamos a publicidad, pero antes yo quiero agradecer al senador de La Romana que estuvo por aquí, por Santiago, en el fin de semana, el senador, el doctor Iván Silva, que estuvo con nosotros promoviendo, que aparte de ser el senador, estuvo promoviendo por Santiago. Él es el encargado de la Comisión de Juventud del Senado de la República y está promoviendo por esta parte en todo el país lo que es el proyecto de Prende y Emprende, que es un proyecto para la formación de jóvenes en todo el país, donde se van a estar dando cursos y más que nada lo que busca este proyecto es la inserción de los jóvenes, adecuándolo a las necesidades laborales que tiene cada provincia. Es decir, el sector empresarial dice la necesidad de empleos que tiene y esta comisión del Senado de la República entonces se encarga a través, en esta alianza del Ministerio de Educación y el Senado de la República y el senador Iván Silva, que es el encargado de la Comisión de Juventud, adaptar la formación a estos jóvenes para que entonces puedan insertarse en el mercado electoral. Al senador, éxito en este proyecto, un proyecto ambicioso y que yo creo que tiene mucha perspectiva con relación a la inserción de los jóvenes. Nos invitó a participar también en el proceso de una nueva ley de juventud y gracias por permitirnos cooperar con usted y ser parte de este proceso. A Saúl McDougall, a todos los muchachos que pudieron participar y a Marilis que nos recibió en su casa y otros amigos que compartieron con nosotros. Así que gracias y éxito al senador en este proyecto. Desde aquí un abrazo. Próximamente veremos cómo lo tenemos por aquí para ampliar este proyecto vía Zoom
porque es muy distante de aquí a La Romana. Así que el senador Iván Silva, un abrazo desde aquí. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que